La historia de Moisés es una historia maravillosa, ¿no es cierto? Es fascinante, tiene muchos milagros y enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida de hoy. Desde el mismo comienzo, cuando su vida fue milagrosamente salvada por la intervención de Dios, podemos ver que Dios tenía un propósito para Moisés, ¿no es cierto? En el plan divino, Moisés sería el caudillo que liberaría al pueblo de Israel afuera de Egipto y afuera de la esclavitud. Pero el enemigo quería acabar con ese plan, dictando a través de Faraón un decreto de muerte sobre todos los niños hebreos. Todos sabemos cómo Moisés fue escondido por su madre por sus 3 primeros meses, cómo su madre le puso una canasta a la orilla del río y cómo la princesa le encontró a Moisés y, siendo movida con pasión, lo adoptó. Pero Dios no solo le preservó la vida a Moisés, sino que permitió que su propia madre lo adoptara. How surprising! Su madre, Jocabed, reconoció que él iba a vivir en el palacio. Y en el palacio saben que hay toda clase de tentaciones, ¿no es cierto? Entonces ella tomó especial cuidado por él y le enseñó quién era el verdadero Dios y amar y servirle. En Patriarcas y Profetas, página 250, leemos: el mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar al futuro caudillo de su pueblo. Lastimosamente, Moisés comprendió mal su parte en el papel del plan divino de Dios y cometió un error que le obligó a huir de Egipto y refugiarse en Madián por 40 años, donde se convirtió en pastor de ovejas. Fue allí donde recibió el llamado de parte de Dios para liberar a Israel. Éxodo capítulo 3 nos narra esta experiencia. Leamos los versículos 4, 6, 10 al 12. Éxodo 3, 4, 6 y 10 al 12. Y dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Dios llamó a Moisés por su nombre, algo que lo sorprendió, ¿no es cierto? Porque cuando Dios te llame por tu nombre, indica que Él te conoce, conoce. Él conocía a Moisés y lo llamó para darle una tarea. Dios no se había olvidado de él y todavía quería hacer el propósito de él, que era ser el caudillo de Israel y liberarlo. Quería cumplir ese propósito en su vida todavía. Y eso también lo podemos aplicar a nosotros hoy. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, nombre por nombre. Y tiene una tarea especial para nosotros. ¿Estamos dispuestos a escucharlo? ¿O vamos a ser como Moisés, que puso más que una excusa para no aceptar más ante las respuestas de Dios a sus negativas? Comprendió que sería inútil rechazar su llamado y aceptó obedecer y seguir el plan de Dios. Así que por orden de Dios,
Moisés regresó a Egipto para pedir al nuevo faraón que dejara libre a su pueblo. La Biblia nos dice que Faraón endureció su corazón y Dios tuvo que manifestar su poder enviando severas plagas sobre los egipcios. En Éxodo 8:15 leemos. Éxodo 8:15. Y dice, y tal como el Señor lo había dicho, cuando Faraón vio que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Aquí voy a dar ejemplos de las plagas. Ahí está cuando Moisés convierte el río en sangre, los piojos, las ranas, las moscas, las úlceras, el granizo con fuego, las langostas, la oscuridad y la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Después de cada plaga, el corazón de Faraón se endurecía más, y solo después de la 10ª, el altivo monarca dejó ir libres a los israelitas. Pero no habría liberación sin muerte. Para que los israelitas no sufrieran ninguna, tuvieron que sacrificar un cordero. Leamos Éxodo 12, 3 y adelante. Éxodo 12, 3, 5, 7 y el 11 al 14. Y dice, decid a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Versículo 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o las cabras. Versículo 7. Y tomaron de la sangre, y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. Versículo 11 al 14. Lo comeréis así, ceñida vuestra cintura, las sandalias en vuestros pies y vuestra vara en vuestra mano. Y lo comeréis deprisa, es la Pascua del Señor. Pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable. Lo celebraréis como fiesta al Señor durante vuestras generaciones, por astuto y perpetuo. La sangre del cordero pintada en los dinteles de las puertas prevendrá que la muerte los tocara. Ese cordero pascual, ¿qué creen que representa? A Dios. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que dio su vida para librarnos de la muerte. El relato bíblico nos dice que el día que salió Israel de Egipto, salieron alrededor de 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Podemos deducir que más de 1,000,000 de personas salieron aquel día hacia la tierra prometida. Desde su partida, el pueblo contó con evidencias de la presencia de Dios con ellos, pues una nube los guiaba en el día y una columna de fuego los guiaba en la noche. Pero el primer obstáculo no se hizo esperar. En Éxodo 14, 1 y 2 nos dice. Éxodo 14, 1 y 2. Y dice, el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas que den vuelta y acampen frente a Pihairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Fue
Fue por orden expresa de Dios que el pueblo acampó en ese lugar. Frente a ellos estaba el Mar Rojo, al costado una escarbosa montaña. Frente a ellos, geográficamente estaban atrapados. Detrás de ellos se acercaba Faraón y su temido ejército. El pueblo desfalleció y empezó a murmurar contra Moisés y Aarón. Pero Dios mismo les había ordenado acampar ahí. Los versículos Éxodo 14, 3 y 4 nos dan la respuesta. Y dice: porque Faraón dirá que los israelitas andan errantes, encerrados en el desierto, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Yo pensaba antes de estudiar este tema que Dios abrió el mar y de ahí los israelitas, verlo abierto, cruzaron. Pero veamos lo que nos dice Éxodo 14:15. Y dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Y también la hermana White comenta algo al respecto. Ahí podemos ver. Página 294. Y dice: en su providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el mar Bermejo como por tierra seca. Hasta avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, y entonces el poderoso de Israel dividió la mar para abrir sendero para sus pies. El pueblo tuvo primero que avanzar al agua, y entonces fue cuando Dios abrió la mar. Avanzó por fe. Así también nosotros, frente al mar de tentaciones y dificultades, debemos avanzar por fe. Y entonces Dios abrirá sendas para nuestros pies. Sin necesidad de que los israelitas pelearan, Dios les dio la gran victoria sobre sus opresores. El pueblo siguió su camino por el desierto. Y a medida que avanzaban, nuevos desafíos se presentaban. La provisión de agua y alimento empezó a disminuir. Y unos días más ya se acabó. Otra vez el pueblo murmuró. Qué pronto se habían olvidado de todos los milagros que Dios les hizo, ¿no es cierto? Pero Dios pacientemente atendió sus quejas y suplió las necesidades. Así lo vemos en Éxodo 16:4, cuando hizo llover pan del cielo. Éxodo 16:4. Y dice: el Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe si andará en mi ley o no. Ya me hizo... Yo tengo hambre ya. Ay, qué dulce estaría ese maná, ¿no es cierto? Y en Éxodo 17, 5 y 6, donde hizo brotar agua de la roca. En Éxodo 17, 5 y 6. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y lleva contigo a algunos ancianos de Israel. Lleva también la vara con que heriste el río y ve. Yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y brotará de ella agua, y el pueblo beberá. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando le llamó? En Éxodo 3:12, y dice: Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto,
serviréis a Dios en este monte. El pueblo llegó al monte Sinaí y allí se preparó para encontrarse con Dios. Fue en esa ocasión que Dios entregó su ley, los 10 mandamientos, a Moisés para que los diera al pueblo. Algo que debemos tener siempre presente es que la ley que Moisés recibió no es una ley cualquiera, es la ley de Dios. Tan importante que Dios la escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Leamos Éxodo 32, 16. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Esto quiere decir que su ley no se puede borrar ni cambiar, así como lo es Él. En su avance por el desierto hacia la tierra prometida, el pueblo de Dios tuvo que enfrentar muchos desafíos. Y como no hubo agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Dios una vez más les dijo lo que tenían que hacer. Si continuamos leyendo, vamos a ver lo que hicieron Aarón y Moisés en Números 28 y 9. Y dice: toma la vara y reúne a la congregación, y tú y Aarón tu hermano, hablad a la roca a la vista de ellos. Escuchen, hablad. Hablad a la roca a la vista de ellos, y ella dará agua. Y de la roca brotará el agua para la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó. Y dice: oíd, rebeldes. Imagina, llamaron rebeldes. ¿Creen que tiene razón o no? Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación ante la roca, y Moisés les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos brotar agua de la roca? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó a la roca 2 veces, y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus bestias. ¿Notaron algo? ¿Qué pasó? Wow, muy bien. Moisés no siguió las instrucciones de Dios que le había dado. Al decir: os haremos brotar agua de la roca, se estaba atribuyendo al poder que solo le corresponde a Dios. Moisés habló movido por la irritación. La hermana White nos dice que el acusar al pueblo de rebeldía, aunque ello era verdad, muy verdad, Moisés contristó al Espíritu de Dios e hizo daño al pueblo. Dio evidencias de su falta de paciencia y dominio propio. Y el pueblo tuvo la oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios. Tuvieron el pretexto que deseaban para rechazar toda reprensión que Dios les había mandado por medio de Moisés. Podían dudar. Entonces, en la página 444 y 445 de Patriarcas y Profetas, podemos leer que toda la congregación sabía de la transgresión, y si se le hubiera pasado por alto como cosa sin importancia, se habría creado la impresión de bajo una gran provocación. La incredulidad y la impaciencia podían excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad. Pero cuando se declaró que a causa de aquel pecado único, Moisés y Aarón no habrían de entrar en Canaán, el pueblo se dio cuenta de que Dios no hace acepción de personas, sino que ciertamente castiga al transgresor. Moisés murió sin poder entrar a la tierra prometida. Únicamente lo pudo ver de lejos. Como lees ahí. Leamos Deuteronomio 32, 49 a 52. Y dice: sube al monte Abarim, el monte Nebo, situado en Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán,
quedó en herencia a los israelitas. En ese monte al cual subes serás reunido a los tuyos, como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue reunido a los suyos. Porque pecáis contra mí en medio de Israel, ante las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin, porque no manifestasteis mi santidad ante los israelitas. Por eso solo verás la tierra desde lejos, pero no entrarás en ella, en esa tierra que doy a los israelitas. Qué pana, ¿no? Solo un pecado, todo eso. Esta es una gran lección para nosotros, ¿no es cierto? Dios no va a disculpar el pecado en ninguno de sus hijos. Nosotros también estamos a las puertas de la patria celestial. No nos aferramos al mal. Sigamos el consejo de Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Felizmente, la historia de Moisés no termina en esta triste nota. Deuteronomio 34:4 nos dice: Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se le daría a sus descendientes. Te la dejé ver con tus ojos, aunque no pasarás de allá. Pero antes de morir, en Patriarcas y Profetas, páginas 506, nos dice que estando en la cima de la montaña Pisga, Moisés meditó en lo que había sido su vida. Y en página 506 dice: Mientras repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, veía que un solo acto malo manchaba su foja de servicios. Sentía que si tan solo se pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría la muerte. Se le aseguró que todo lo que Dios pedía era arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido. Y nuevamente Moisés confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. En la página 510 dice: Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cades, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del vuelo para llamar al santo que dormía. ¡Qué privilegio! El de Moisés, Jesús mismo lo resucitó. La Biblia nos dice en Lucas 9, 29, 30. Lucas 9, 29, 30 nos dice: Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y aparecieron dos varones que hablaban con él. Eran Moisés y Elías. ¿Qué creen que es eso? La transfiguración. Que en ocasión de la transfiguración de Jesús, Moisés vino a estar con Jesús. Dios cumplió su propósito en la vida de Moisés y también lo quiere cumplir en nosotros. Y su propósito es salvarnos. ¿Se lo permitiremos? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por este sábado que tú nos das. Gracias por ayudar a los niños que pasaron hoy al frente. Señor, por favor, ayúdanos de comprender tu palabra y aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos que nuestras palabras sean acuerdo de nuestras acciones. Señor, por favor, acompáñanos de todo mal y ayúdanos de no caer en tentación. Y abre el mar de tentaciones y que pasemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.